cómo dotamos la energía, ¿sí? a nuestras edificaciones, ¿no? Vamos a identificar qué tipo de corriente nosotros utilizamos en nuestras viviendas. ¿Alguien nos puede comentar qué tipo de corriente utilizamos en nuestra vivienda? Vieron, número 14, 12, dependiente. Corriente o de cable. Corriente de 210, 220 o 220 volts. En un tanque. Ya, Brandon. Apellido Brandon. Aquí estoy, Gómez Cuella. Gómez. Sí, Gómez Cuella. Brandon. Ok. ¿Alguien más nos puede comentar? Nos dice que Brandon nos dice una corriente de 210 voltios. Ya, bien. ¿Qué más? No es 220 watts, ingeniero. No, no sé con qué, eso yo escuchaba a, a Brandon decirnos 210 voltios. Ya, bien. ¿Quién más nos puede comentar? Sería corriente alterna, ingeniero. Ya, muy bien. Apellido. Luna, ingeniero. A ver, vamos a ver, Luna. Luna es la primera vez que participas, Luna. ¿No? No, sí le estoy respondiendo, ingeniero. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más nos puede comentar? Estamos compartiendo pantalla, ¿no es cierto? Ingeniero, tengo entendido que hay dos tipos de corriente que llegan a las viviendas dependiendo de las necesidades, la monofásica y trifásica. Ingeniero, Ya, pero lo que es para viviendas generalmente es monofásica y para industrias son trifásicos, ingeniero. Bueno, en lo que tengo entendido. ya, apellido. Santander, ingeniero. Cervantes, ingeniero. Cervantes. A ver, vamos a ver. Santander, muy bien. Santander siempre participa. Y Cervantes también, ya. Muy bien. Ok. Nosotros, ¿qué estamos apreciando en esa imagen? A un celular cargado, conectado al toma corriente con una corriente y a la derecha va una, una batería malograda, creo, por la corriente continua. Ya. Ok, entonces aquí estamos apreciando, ¿sí? De que allí estamos cargando un celular, ¿no? Un celular estamos cargando, pero para cargar ese celular estamos utilizando, ¿sí? Energía eléctrica. ¿Sí? Esa energía eléctrica está transportándonos corriente alterna, ¿no? La que nosotros utilizamos en nuestras viviendas es corriente alterna, ¿no? Entonces, estamos cargando nuestro celular con una corriente alterna. ¿Correcto? ¿Sí? Sí, ingeniero. Bien. Pero una vez cargado, ¿sí? Una vez cargado, aquí ya no es una batería, ¿no? Es un celular, ¿no? Es un celular, ¿no? Pero ese celular, ¿sí? Para el funcionamiento del celular, ¿no? Recurrimos a otro tipo de corriente. Y esa es la corriente continua, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esas dos corrientes?
la corriente alterna y la corriente continua. Una de La ellas es alterna sería, bidireccional y la otra es bidireccional, ingeniero. A ver, uno por uno, a ver, no te he escuchado bien. Que la corriente alterna es bidireccional y la continua es unidireccional. ¿Ya? Ujú. La alterna también, ingeniero, creo que, si no me equivoco, puede cambiar de intensidad al pasar periodos de tiempo y el sentido igual, mientras que la continua siempre va a ir en el mismo sentido y con la misma intensidad. ¿Ya? Bien. Ingeniero, disculpe, podríamos decir que la corriente alterna es la que usamos mayormente para las casas, que son los enchufes, en la pared o ese tipo de la corriente estándar que conocemos, y la corriente continua es la que se conoce pues por medio de baterías que usamos para una linterna o los aparatos que necesiten pues lo que son baterías. Ya, muy bien. Apellido. Quispe Chávez. Bien. Señorita Quispe. Bueno, efectivamente, digamos, nosotros en nuestras viviendas vamos a hacer uso de las dos corrientes, ¿no? ¿No? De las dos corrientes, corriente alterna y corriente continua, ¿sí? Entonces, lógicamente, pues, tiene algunas ventajas una ¿sí? Respecto a la otra, ¿no? Corriente, ¿no? Por ejemplo, en un vehículo, ¿sí? ¿Qué tipo de corriente utilizamos ahí para encender nuestro vehículo? Continúo, ingeniero. Corriente continua, ¿no? Y entonces ahí, básicamente en este tipo de corriente, vamos a distinguir, ¿sí? Un polo positivo y un polo negativo. O sea, no podemos hacer variar, digamos, las fases de nuestra batería, ¿no? No podemos hacer variar, ¿no? Tenemos que mantener polo positivo, polo negativo. O sea, no podemos intercambiarlas, ¿no? ¿Sí? Pero normalmente, digamos, en cuanto a una variable que se conoce, ¿sí? De las corrientes es la cantidad de energía, ¿no? La intensidad, vamos a ir a medir la intensidad, ¿no? Entonces, una batería, ¿cuál es el voltaje que utiliza, por ejemplo, una batería de un vehículo? ¿Cuánto es el voltaje que 12 utilizamos? voltios. 12 Sí, creo. en un auto normalmente es 12 voltios, ¿no? En un auto es de 12 voltios, ¿no? Y seguramente en un carro mucho más grande sería de mayor voltaje, ¿no? 24 voltios de repente, ¿no? Un camión, por ejemplo, ¿no? La batería es mucho más grande, ¿no? Pero en un vehículo sí es 12 voltios, ¿no? Y en este celular, se anda la molestia en vuestros celulares, ¿cuánto es el voltaje que nosotros requerimos para que nuestro celular funcione? A ver, agarren y lean. ¿Cuánto es? Entre 3.7 Entre voltios, 3.7. ingeniero, y 3.9. Ya, algunos, o sea, el voltaje es bajo, ¿no? Algunos 4, algunos 3, algunos 4.5, 5. Entonces el voltaje va a ser bajo, ¿no? Frente, digamos, a este vehículo, digamos, 12 voltios, ¿no? Depende del artefacto que voy a utilizar, ¿no? Voy incrementando mi voltaje, ¿no? ¿Ok? Y para tener la energía en nuestra casa, ¿sí?
en nuestras viviendas, ¿cuánto es el voltaje que utilizamos? ¿Cuál es la 220. intensidad? ¿Cuál es la intensidad que utilizamos? A ver, 220. 220 voltios, ¿sí? 220 voltios. Entonces, miren, nosotros estamos utilizando los dos tipos de corriente en nuestra casa, ¿no? ¿Y por qué, digamos, en nuestras casas llegan corriente alterna con un voltaje de 220 y en nuestros artefactos, algunos artefactos, ¿sí? Utilizamos pues otro tipo de corriente continua con menor intensidad, o sea, en otras palabras, con menor voltaje. ¿Por qué será eso? Ingeniero, según tengo entendido, los diferentes aparatos eléctricos que usamos tienen transformadores que reducen el voltaje según se necesite. Sí, bien, muy bien. Apellido. Santander, ingeniero. Muy bien, no se entiende. ¿Pero por qué? Por ejemplo, y yo les pregunto, eh, para la licuadora, ¿será necesario cambiar de corriente alterna a corriente continua? Para la refrigeradora, ¿es necesario cambiar? No, no, ingeniero, porque la refrigeradora que yo tengo entendido o los diferentes equipos ya vienen con su transformador y esta hace que la electricidad que entra, Ujú. digamos, nuestra electricidad que nosotros tenemos, viene en desorden, se puede decir, de 220 baja a 120. Entonces, el transformador hace que esa energía pase Ujú. a un punto medio, que puede ser 220, digamos, de la refrigeradora. Entonces, hace que este equipo funcione normal. Pero seguimos trabajando con corriente alterna, ¿no? O sea, habrá, digamos, un transformador que lo convierta, digamos, al voltaje con el cual, digamos, tenemos la energía, ¿no? La licuadora, por ejemplo, si hago funcionar una licuadora, en la licuadora tendré un transformador. Hay un transformador en la licuadora. O seguimos utilizando corriente alterna, Se sigue utilizando la ingeniero. ¿no? Estamos trabajando con corriente alterna, ¿no? Entonces la licuadora seguimos, o sea, para hacer funcionar enchufo y no necesito transformador, estoy utilizando corriente alterna, ¿no? Pero ¿por qué en algunos artefactos necesito utilizar corriente continua? Por ejemplo, el celular o una laptop. ¿Por qué tengo que transformarla? Ingeniero, es porque esos, el celular y una laptop tienen pequeños componentes, transistores, microchips que son sensibles al alto voltaje, entonces una variación brusca podría dañarlos, quemarlos. Ujú. Ingeniero, y también porque la corriente alterna creo que hasta ahora no se puede almacenar, ¿no? La continua, sí. Ya, sí, tenemos las baterías, ¿no? Las baterías, ¿no? Ok, y otro factor más, ¿cuál sería? La eficiencia energética, ingeniero. Ujú. Ya, también buen punto de vista. A ver, si nosotros
por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros botamos nuestro celular a la piscina? Se daña. ¿Sí? ¿Ya? Tengo dos fases, ¿no? ¿Sí? Polo positivo y polo negativo. ¿Ya? Voto ahí y hay alguien está dentro de la piscina. ¿Sí? ¿Qué le pasaría a esa persona si es que, digamos, cae el celular con ese voltaje que es de 4.5 o 5.5 de voltaje? ¿Y qué pasaría si es que yo hago caer, digamos, una corriente de 220 voltios, ¿sí? A la piscina? Si es que la corriente estuviera expuesta, podría llegar a conducirse por el agua. Sí, ¿no? Se conduce, pero ¿qué le pasaría al que está dentro de la piscina? Recibe una descarga eléctrica Ejecuta. individual. Ya, pues va a recibir una descarga eléctrica, ¿no? Pero, digamos, cuando yo agarro, digamos, esto, esta batería agarro con los dos polos, ¿puedo agarrarla? No, ingeniero. ¿Mm? ¿Qué pasa si es que agarras ahí? O sea, Se lógicamente, genera corto. En este caso ya sería el voltaje de menos, sería el voltaje menos, ingeniero. claro, el voltaje es menos, ¿no? Es el voltaje menos, 12 voltios tiene ese, ¿no? En cambio, el 220 voltios, Es una saca. Ingeniero, al conectarse el polo positivo con el negativo se genera cortocircuito. ajá, ya. Digamos, si yo agarro, digamos, un polo, cualquier polo, el polo positivo, por ejemplo, ¿no? Y hago tierra, ¿qué pasa? O sea, agarro un polo, ¿no es cierto? El polo positivo, y estoy descalzo. Este señor que está agarrando, agarra este polo positivo, ¿sí? Y está descalzo. ¿Qué pasaría? Se electrocuta. Ujú. Va a sufrir una descarga, pero no va a ser Dependiendo del tan, voltaje. claro, dependiendo del voltaje, no le va a hacer mucho daño, ¿no es cierto? Pero si yo estoy así con una corriente alterna, ¿sí? Y agarro 220 voltios y hago tierra, ¿qué pasa? Ahí en esa imagen estamos apreciando. Sí, es una descarga eléctrica. Electrocutas. Ah, entonces me van, ¿y esto qué es? Quemaduras. Son Ah, quemaduras que pues, ocasionan la descarga. entonces esa descarga nos va a generar pues, daños físicos, ¿no? Entonces, ¿sí? Y entonces con ese criterio, plantean esto, ¿no? Uso ambas corrientes, corriente alterna y corriente continua, ¿no? Entonces depende de la intensidad, depende del voltaje, ¿sí? Si cae este celular a la piscina, pues la descarga no va a ser muy grave, ¿no? No va a ser muy grave, ¿no? Entonces, ¿qué le están dando al que va a usar este tipo de aparato con un cierto voltaje bajo? ¿Qué le estamos dando?
Seguridad, ingeniero. Muy bien, seguridad le estamos dando. ¿Ya? Entonces nosotros pues estamos usando ambas corrientes, pero unas tienen algunas ventajas respecto a las otras, ¿no? Entonces, ¿quién es el padre de la energía continua? ¿Saben? Thomas Edison. Thomas Edison, ¿no? Thomas Edison. Y de la alterna, Nikola Tesla. Nikola Tesla, ¿no? Entonces eso data pues más o menos desde a fines del siglo XIX, ¿sí? Vamos a buscar ahí. A fines de 1890, ¿sí? Cerca de finales del siglo XIX, ¿sí? Lo que inicialmente se manejaba era la corriente continua, ¿no? La corriente continua, ¿ok? Pero esa corriente continua, ¿sí? La gran dificultad que se tenía en la corriente continua era esto, vamos a decir. Esto. Ahí que estamos apreciando. Las torres de alta tensión, ingeniero. Torres de alta tensión, ¿no? De corriente alterna, ¿no? Y estamos transportando la energía, ¿sí? Eléctrica. Estamos transportando la energía eléctrica. ¿Ok? Pero de corriente alterna. Pero cuando nosotros utilizamos la corriente continua, ¿no? Cuando utilizamos la corriente continua, ¿no? ¿Cómo le llamamos a estos para, digamos, si mi batería de mi vehículo está baja, ¿sí? No puedo encender el carro, ¿qué necesito para encender el vehículo? El alternador debe girar, ingeniero, para generar energía. Claro, pero para encender no tengo la chispa, ¿no? Necesito una chispa para poder encender el alternador. De otro vehículo necesitamos Ajá, pasarnos entonces la yo voy a traer corriente. otra batería de otro vehículo muy cercano, ¿sí? Y voy a hacerle un puente a mi batería, ¿cierto? Y le voy a transportar pues esa energía, como le llamamos un cocodrilo, ¿no? Y lo voy a unir, ¿no? Y cuando hago un encendido, dos encendidos, tres encendidos, ¿qué pasa con este conductor? ¿Qué pasa con el conductor? Con este cocodrilo, a veces estoy intentando 2 veces, 3 veces, 4 veces. ¿Qué pasa? Se calienta. Se calienta, ¿no? Se calienta, ¿no? Incluso a veces el aislante se achicharra, ¿no? Entonces, con un poco, digamos, con poca longitud, ¿sí? El transporte de esta energía, ¿sí? Se achicharra. Y a pesar, digamos, que el área, el conductor de este cocodrilo, de estos cables, no es delgadito, ¿no? Es grueso, ¿no? Es grueso, por lo menos será pues de 1 centímetro cuadrado de sección, ¿no? Se achicharra. Entonces, eso que nos demuestra que, digamos, que el transporte de esta energía continua, ¿sí? No es adecuada, ¿no? No es eficiente. Ya, no es eficiente, ¿sí? Pero en cambio, la energía alterna, ¿sí?
se puede transportar, ¿sí?, gran cantidad de energía a través de un conductor, ¿sí?, sin que, digamos, estos conductores se sobrecalienten, ¿no? Se calienten esos conductores, no se van a calentar, ¿no? Y es fácil y es eficiente el transporte de este tipo de energía a través de estos conductores, ¿no? Por ese principio, por ejemplo, acá tenemos un conductor, ¿no? Hay diferentes tipos de conductores, ¿no? Este conductor, por ejemplo, los conductores de estos cables de alta tensión son pues conductores desnudos, ¿no? Desnudos, no tienen aislante, ¿no? Por algunas ventajas técnicas y económicas que no le ponen aislante, ¿no? Acá tengo otro conductor, ¿sí?, de alta tensión, ¿sí?, de alta tensión, pero tienen un aislante. Este, por ejemplo, es un conductor para estar soterrado, enterrado, ¿sí?, enterrado, ¿no? Este es un cable aéreo, ¿no? Estos conductores que tenemos acá en las torres de alta tensión son estos conductores desnudos, ¿no? Y si yo voy a hacer, digamos, un sistema soterrado, voy a utilizar pues como aislantes, ¿no? Como aislantes, ¿no? Pero en definitiva, ¿sí?, el transporte de esta energía alterna es eficiente, pues, ¿no?, en la corriente alterna. Pero en la corriente continua no es eficiente, digamos, conducir pues grandes distancias, ¿no? No podemos transportar esa energía a grandes distancias, ¿no? Razón por la cual, ¿sí?, se ha impuesto la energía alterna respecto a la continua, ¿no? Respecto a la continua. Pero había pues una guerra entre Thomas Edison, ¿sí?, que era un ingeniero, ¿no?, que comercializó la energía continua, ¿no? Vendía energía continua para la iluminación de ciudades, ¿no? Nueva York, ¿no?, utilizaban esta energía, ¿sí?, la energía continua. Pero Ingeniero, hubo disculpe. problemas. Dime. Recuerdo que hace tiempo vi una fotografía de la ciudad de Nueva York con unos postes llenos de demasiados cables. Era algo exagerado. Eso es de la corriente continua de Edison, ¿no? Thomas Edison, claro. Yo creo que sí, esa imagen habrás visto, ¿no? Ujú. Pero, digamos, como le vuelvo a repetir, ¿no? Entonces Thomas Edison lo contrató como su asistente, ¿sí?, a Nikola Tesla, ¿no? Entonces Nikola Tesla, pues un gran científico, ¿sí?, europeo, ¿no?, va a Norteamérica y empieza pues a hacer sus investigaciones, ¿sí?, sobre la energía alterna, ¿no? ¿Y qué pasa? Nikola Tesla se asocia con otros inversionistas y empieza a promocionar, ¿sí?, y difundir la corriente alterna. Pero entonces había una pugna, ¿no?, en qué tipo de, digamos, de energía podríamos confiar, y entonces Thomas Edison hace experimentos con la energía alterna y dice, pues esta energía es muy peligrosa y que vamos a experimentar cuán peligrosa es. Entonces electrocuta a un pobre elefante con la energía alterna, ¿no? Todo para desbaratar de que esa energía era peligrosa. Sí, efectivamente es peligrosa por la intensidad, ¿no? Pero, ¿sí?, ya han pasado más de un siglo, ¿sí? Ya ha pasado más de un siglo y queda demostrado, ¿sí?, de que la energía alterna
que la energía alterna se ha impuesto sobre la energía, ¿sí? Sobre la corriente alterna, ¿no? En digamos, en todo el mundo, ¿sí? Se utiliza corriente alterna, ¿no? Tenemos pues este sistema de transporte de energía, ¿sí? A través de torres de alta tensión en todas las ciudades, ¿no? Entonces, se ha impuesto pues este tipo de energía a nivel mundial, ¿no? Ok, entonces, esta energía alterna llega pues a nuestras viviendas, ¿sí? Llega a nuestras viviendas, acá estamos viendo una diapositiva, digamos, de que esta energía alterna llega a nuestras viviendas, pues, a través de conductores aéreos, ¿sí? Y en algunos casos hay conductores soterrados debajo de la tierra y nos dan, pues, una acometida a nuestras viviendas y de ahí nosotros consumimos esa energía, ¿no? Utilizamos esa energía. Entonces, en todo el mundo utilizamos, pues, la energía alterna, ¿no? Esa energía va a llegar a nuestras casas. Lógicamente, ya por algunos factores de seguridad, ya utilizamos en algunos artefactos la energía continua, ¿no? O como en los vehículos, también energía continua, ¿no? En algunos artefactos, ¿sí? Nuestro laptop, nuestro celular y otros artefactos eléctricos que tenemos en casa, utilizamos energía continua, ¿no? Ambas energías nosotros utilizamos, ¿no? Pero la que sí nos comercializan solamente es la energía, ¿sí? Alterna. Entonces, pero para producir este tipo de energía eléctrica alterna, ¿sí? ¿Cómo producimos esa energía? Con generadores de energía, ingeniero. Ya sé. Ya Centrales tenemos, eléctricas, ingeniero. ya vamos a tener centrales eléctricas, ¿no? En algunos casos aprovechamos el recurso hídrico, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos viendo que tenemos Hidroeléctrica. la hidroeléctrica de Machu Picchu, ¿no? De Machu Picchu, ¿no? Entonces, nosotros para esa central hidroeléctrica de Machu Picchu utilizamos, pues, el agua del río Vilcanota, ¿sí? El río Vilcanota, captamos ese agua y tenemos, pues, un túnel que pasa muy cerca a Machu Picchu, ¿sí? Muy cerca a Machu Picchu, un túnel, ¿ok? Un túnel, más o menos una distancia de 2.350 metros, ese túnel, ¿no? Y llega, pues, ese agua va a llegar a través de una tubería forzada, ¿sí? Hay un desnivel, o sea, lo que se gana es un desnivel, ¿no? Del agua. Capto en la parte de arriba, ¿sí? Y le voy a dar una cierta pendiente a ese túnel y ese agua que hemos captado arriba ha ganado altura respecto al río, ¿sí? Entonces estamos sacando a gran altura y tengo ese desnivel, ¿sí? Para generar, ¿sí? Energía a través de unas turbinas. Esas son unas turbinas Pelton, ¿sí? Pero estoy utilizando pues ese desnivel. Ese desnivel nosotros vamos a llamar tubería forzada, ¿sí? Esos no son tubos de acero, ¿sí? Que soportan grandes presiones, ¿no? Que garantizan la presión y ese agua pues va a llegar a través de la tubería forzada y esa va a generar movimiento a estas turbinas. Y esas turbinas nos van a generar la energía eléctrica.
esa energía eléctrica que se ha generado en Machu Picchu es transportada a través de las torres de alta tensión, ¿sí? Y esa energía, ¿sí? Llega, pues, esta energía, no podemos utilizarla directamente, ¿no? Porque es una energía de alta tensión, ¿no? ¿Cuántos megavatios produce Machu Picchu? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos megavatios? Alrededor de 100 megavatios, ingeniero. Así 120, 130 megavatios, ¿no? Eso es lo que produce Machu Picchu. Entonces, eso, pues, esa energía, pues, sirve para, ¿sí? Abastecer la energía a la ciudad de Cusco, a Purímac, Madre de Dios, y a veces hasta Puno, Arequipa, ¿no? Cuando hay, digamos, bajo consumo, nosotros, pues, tenemos una red de alta tensión que podemos vender, digamos, a otros departamentos, ¿no? A otros departamentos. Entonces, transportamos esa energía con conductores, ¿no? Con conductores de una cierta sección en función al, a la cantidad de energía, este diámetro va a ser, pues, mayor, ¿no? O menor, digamos, en función a la cantidad de energía que se va a producir, ¿no? Pero normalmente estos cables que utilizamos acá son conductores desnudos, ¿ya? Ok, entonces transportamos la energía y esa energía de alta tensión llega pues a las subestaciones, ¿no? En el Cusco tenemos varias subestaciones, ¿no? Alguna que ustedes conozcan, una subestación que conozcan. ¿Algún lugar donde conocen subestaciones? ¿Nadie? ¿Nadie ha visto una subestación? No sale, muchachos, de paseo ni siquiera. Por ejemplo, ahí han visto una subestación en Cachimayo. Inge, hay una por San Sebastián, si no me equivoco. Ya, también hay una subestación ahí por encima al frente de la Universidad Andina, ¿sí? Ahí, digamos, hay por Tupac Amaru, por ahí hay una subestación, hay otra subestación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En estas subestaciones son transformadores que la energía de alta tensión la va a convertir en energía de media tensión todavía. No, ni siquiera lo convertimos a baja tensión, ¿sí? A media tensión, ¿no? Lo convertimos a media tensión, de alta a media tensión. Nosotros cuando tenemos en nuestras casas, ¿sí? En nuestras casas, en muchos barrios tenemos esta imagen. ¿Qué estamos viendo en esta imagen? Un transformador. Un transformador, ¿no? Entonces, en estas subestaciones, que tenemos, ¿sí? La alta tensión lo convertimos a media tensión, ¿ya? A media tensión. Pues está viniendo con tres fases acá, tres fases, ¿no? Trifásico, ¿no? Esa media tensión que se ha transformado, ¿sí? De esas de 120 megavatios, lo estamos aquí bajando a una media tensión de 380 kilovatios, ¿no? Le estamos bajando la tensión, ¿no?
y llegan pues por unos cables también desnudos, ¿sí? En 3 fases, ¿no? En 3 fases. Entonces, cuando nosotros tenemos, ¿sí? La media tensión, llega esa energía en media tensión a estos transformadores, ¿no? Miren cómo están midiendo las 3 fases y llegan a este transformador. En este transformador, ¿sí? Convertimos esa energía de media tensión, ¿sí? A baja tensión. Entonces ya estos transformadores, ¿sí? De 380 kB, ¿sí? Lo convertimos a 220 voltios, ¿no? Allí estamos transformando, ¿sí? La energía. Estamos utilizando estos transformadores, ¿no? Y en gran parte de algunos centros poblados podemos ver todavía esto, ¿no? Ni siquiera yendo muy lejos, en las zonas periféricas de Cusco, por ejemplo, todavía vemos estos transformadores, ¿no? Sobre postes, ¿no? Ya en otras ciudades, ¿no? Por ejemplo, en Cusco todavía utilizamos todavía estos transformadores. Igual esos transformadores, sí, a veces lo instalan dentro de unas casetas, ¿no? Unas casetas que tenemos en algunas urbanizaciones y en algunos otros casos utilizan pues unos transformadores compactos, ¿no? Compactos, ¿sí? Ya eso, digamos, ya no necesitan caseta, ¿no? Y ni siquiera están tampoco en la parte alta, ¿no? Acá lo ponemos en la parte alta por seguridad, ¿no? Por seguridad lo ponemos en la parte alta. En cambio, en estos otros ya son compactos y ya lo ponen a nivel de piso, ¿no? Por ejemplo, este tipo de transformador lo vemos pues en el Parque España, en Santa Mónica, hay un transformador que está en el mismo parque, así, ¿no? Lógicamente con su cerco perimétrico, pero ya está en el piso, ¿no? Y ya no está pues como en este caso sobre postes, ¿no? Es otro tipo, ¿no? Con mayor seguridad usan este tipo de transformadores compactos, ¿sí? Entonces estos transformadores, este compacto o este transformador o este otro transformador, ¿sí? Convertimos de la energía de media tensión a baja tensión. Entonces cuando ya tenemos la energía de baja tensión, ¿sí? Cuando ya tenemos esa energía de baja tensión, ¿sí? Es que ya esa baja tensión nos sirve para tener pues esta luminaria, digamos, esta iluminación en las calles, ya estamos utilizando baja tensión, ¿no? Baja tensión. Entonces, esa misma energía, ¿sí? También utilizamos, si ustedes ven, digamos, los cables, vemos pues que llega la cometida a nuestra casa, ¿no? A nuestros domicilios, ¿no? La baja tensión llega a nuestros domicilios. Y esa baja tensión que utilizamos, ¿de cuántos voltios es? 220. 220 voltios, ¿no? Mira, lo que teníamos en megavatios, ¿no? Ya necesitamos 220. Entonces, nuestros artefactos, todos nuestros artefactos, gran parte de nuestros artefactos, ¿sí? Utilizamos una corriente alterna, ¿sí? Enchufamos y sale pues acá 220 voltios, ¿no? Entonces, para usar este artefacto también utilizamos un voltaje de 220 voltios, una intensidad de 220 voltios, y lógicamente este aparatito tiene un transformador que de 220 lo convertimos a 4.5 voltios, ¿no? Depende del artefacto, ¿no? Lo vamos a convertir, ¿no? En cambio, para el laptop, ¿sí? Para la computadora personal, ¿sí? ¿Cuánto es de voltaje? ¿Cuánto es nuestro transformador? ¿Qué voltaje utilizamos para el laptop? ¿Han visto? ¿Cuánto es? ¿Alguien? ¿Se han dado la molestia de ver las especificaciones de nuestros transformadorcitos?
¿Sí? De 18 a 19.5, ingeniero. Ya, muy bien. Algunos depende, pues, varían también, así como los celulares varían. Igual, ¿no? Utilizan 18, 16, ¿no? Van a variar, pero siempre un bajo voltaje, ¿no? Bajo voltaje. ¿Ya? Pero estamos utilizando energía alterna y lo transformamos pues con un transformadorcito para dotarle el voltaje que necesitan nuestros artefactos, ¿no? Nuestros aparatos. ¿Ok? De esa manera nosotros producimos pues energía por la corriente alterna, ¿no? La corriente alterna. Entonces, pero estamos acá utilizando pues un solo sistema, digamos, de generación, ¿no? A través del agua, ¿no? A través del agua, ¿no? Una central hidroeléctrica, ¿no? Hidro es agua, ¿no? Estamos generando energía eléctrica. Pero también en algunas otras ciudades, ¿sí? Producen energía eléctrica, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo producen energía eléctrica? Aparte, digamos, de la central hidroeléctrica. Ingeniero, hay diferentes métodos. Por ejemplo, algunas ciudades usan energía eólica, otros, y en ciudades más avanzadas se usa energía nuclear, así Ya, como muy energía bien, del sol también. ya. Entonces sí, hay muchos, ¿no? Por ejemplo, también hay generadores eh, a combustión, ¿no? Hay generadores de energía eléctrica a combustión, ¿no? Generadores, ¿sí? Esos son antiguos, ingeniero, son de carbón, creo. De petróleo, ¿no? Ajá. Vamos a mostrarles, ¿no? ¿No? Por ejemplo, acá, ¿no? Vamos a ver unas imágenes, ¿no? Entonces yo tengo pues generadores, así como este. A ver, vamos a ver. ¿No? Este es un generador eléctrico, ¿no? Es un generador eléctrico, pero esto yo le abastezco pues combustible y me va a generar una cierta cantidad, digamos, de energía, ¿no? Me va a producir, me va a generar energía para poder encender, digamos, 100 focos, depende de la capacidad de este generador, pero entonces estoy utilizando un generador a base de combustión de petróleo, ¿no? ¿Sí? Entonces, es uno de esos, ¿no? En algunas ciudades todavía estamos utilizando pues estos generadores para, lógicamente es de menor capacidad, hay otros de gran capacidad, ¿sí? Que utilizan pues en algunas ciudades de selva, digamos, que no están interconectados con, no están interconectados con las redes de alta tensión, no están interconectados, todavía pues producen pues estos energía eléctrica a través de generadores de combustión, ¿no? Podemos producir, ¿no? Ok. Así como también vuestro compañero dice, oye, también la tecnología ahora son energía Nuclear. eólica, ¿no? Tenemos energía eólica, ¿no? Vamos a ver qué imágenes en el Perú, ¿no? Entonces, algunas otras ciudades, ¿sí? Utilizan pues la energía eólica, el viento, ¿no? Entonces el viento genera pues a través de estas turbinas eólicas, ¿sí? Nos va a generar movimiento y eso nos genera energía eléctrica, ¿no? Nos va a generar energía eléctrica, ¿no? Entonces hay algunas ciudades pues que no tienen el recurso hídrico, ¿no? No tienen el recurso hídrico, ¿sí? No tienen el recurso hídrico, entonces por lo tanto pues no producen pues centrales eléctricas, ¿no? Centrales hidroeléctricas no tienen, ¿no? Algunas ciudades, por ejemplo, algunos países, vamos
a Chile, por ejemplo, ¿no? Chile no tiene digamos, muchos recursos hídricos, ¿sí? Y entonces no tienen, pues, muchas centrales hidroeléctricas, ¿ya? Entonces recurren a la energía eólica, ¿no? Entonces tienen unas centrales con estas turbinas, ¿sí? ¿No? Eólicas, que eso les generan energía eléctrica, ¿no? Aprovechan, ¿no? Esos recursos, ¿no? O también estas, vamos a ver en Chile, ¿no? En Chile están trabajando mucho con la energía, ¿no? Se está trabajando en Chile, por ejemplo, ¿sí? En la zona desértica, ¿no? Donde no producen nada porque no hay agua en las zonas desérticas, en Atacama, ¿no? Como no producen nada, es una zona de Riaza, entonces lo único que digamos recurren a los paneles solares para generar energía fotovoltaica y eso lo convierte pues en energía eléctrica. Entonces con eso están aprovechando y algunas ciudades, algunos países están desarrollando este tipo de energía para poder dotarle de energía eléctrica pues, a sus ciudades, ¿no? Pues tenemos varios tipos de generación de energía, ¿no? Entonces, estamos mostrando algunas de las más usadas, ¿no? Por ejemplo, en otros países, por ejemplo, esa central nuclear que ha fallado en Japón, ¿cómo se llama esa central? En Japón, una central que ha fallado, ¿cuál es? Fukushima, creo. Fukushima, ¿no? Esa central hidroeléctrica ha fallado a raíz, digamos, de un movimiento telúrico, un movimiento sísmico, un terremoto que ha pasado en Fukushima y ha dañado pues esta central nuclear, ¿no? Donde producían energía eléctrica, ¿no? Entonces, esto ha generado pues gran contaminación, ¿no? En esta central. Entonces, ha afectado, digamos, con radiación, ¿sí? A toda la zona, digamos, de Fukushima, ¿no? Entonces hay muchos casos que han excedido, pues, los niveles de radiación que puede absorber una persona, que puede soportar una persona, ¿no? Otro caso que también bien sonado es la central hidroeléctrica de Chernóbil, ¿no? Donde ha fallado esa central nuclear, donde también producían energía eléctrica, ¿no? Entonces, hay diferentes, pues, tipos de generación eléctrica, ¿no? Entonces, felizmente, el Perú tiene, pues, grandes recursos hidroenergéticos, ¿no? Hídricos, tenemos recursos hídricos para generar, pues, energía eléctrica, ¿no? Para generar energía eléctrica. Entonces, en el Perú tenemos varias centrales hidroeléctricas, ¿sí? Que nos abastecen energía, pues, a nuestras viviendas. Pero a pesar de tener, digamos, esos recursos hídricos, ¿no? El costo de la energía que nos comercializan estas empresas transportadoras, las empresas generadoras de energía, ¿sí? Respecto a nivel de toda Sudamérica, es caro, ¿no? Es caro nuestra energía eléctrica.
¿no? Es caro, ¿sí? Entonces hay muchos factores, pues, que determinan por qué nos están vendiendo una energía. Si contamos con el recurso hídrico, entonces no están gastando mucha energía para producir, pues, la energía eléctrica, no estamos aprovechando un recurso renovable, digamos, ¿no? Aprovechamos nuestros ríos y eso nos está produciendo esta energía eléctrica, ¿no? Y tenemos pues una energía eléctrica también cara, ¿no? Lo mismo ocurre pues por ejemplo, con el gas, ¿no? El gas natural, que es de donde estamos explotando actualmente. Camisea. El gas de camisea, ¿no? El gas de camisea es un recurso no renovable. Tenemos una reserva de gas natural en la zona de camisea, en Quillabamba, y estamos explotando ese gas, ¿no? Lógicamente, pucha, a nosotros no nos está llegando directamente, pero llega pues a departamentos, digamos, de Ica, Lima, ¿no? Y parte del norte, ¿no? Está llegando el gas natural, ¿no? En cambio, nosotros que estamos muy cerca, por factores políticos y económicos, no nos están abasteciendo con el gas natural, ¿no? A pesar de ser los dueños de este gas natural, no tenemos el gas natural, ¿no? Entonces, ¿cómo nos llega acá al Cusco el gas? ¿Cómo llega el gas? ¿Cómo consumimos el gas en nuestras casas? En balones. En balones, ¿no? En balones. Y entonces, si nosotros hacemos un análisis de costos de gas, vamos a buscar en internet, ¿eh? A ver, es un análisis que han hecho, ¿no? Y eso estamos buscando de internet, ¿no? Seguramente, digamos, ahorita, digamos, el valor de gas. ¿Cuánto está ahorita el balón de gas en el Cusco? 40 y tantos, ingeniero. Ya 50 soles, ¿no? 50 soles. Pero han hecho un análisis, digamos, en un determinado momento, ¿no? Y entonces nosotros analizamos, ¿no? Cómo Perú, un país productor de gas natural, ¿sí? Nos venden energía, el balón de gas, comparado con los otros países, el más alto, ¿no? Brasil tiene pues digamos, sus reservas, ¿no? Pocas, pero tiene, ¿no? Ahora, Argentina también tiene, ¿no? Bolivia también produce, Venezuela tiene gran cantidad, Ecuador también tiene gran cantidad, ¿sí? Nosotros también somos productores de gas, ¿y por qué nos venden tan caro? Chile no tiene, ¿sí? Gas natural, no explotan. Lo único que hacen Chile es comprar gas natural de otros países, ¿sí? Si yo compro de otros países, el transporte y todo, ¿sí? Sería, pues, lógicamente es más caro, ¿no? ¿Por qué Chile tiene, pues, al menos costo que Perú? Nosotros somos productores, estamos explotando. ¿Por qué tendrá ese precio más barato? ¿Por qué creen? Corrupción, ingeniero. Ujú. Bueno, hay algunas ventajas, pues, que les dan, sí, el Estado peruano. Aparte de la corrupción, les dan algunas ventajas, pues, a estos empresarios que han invertido en el Perú, ¿no? Como Repsol, ¿no? Ha invertido en el Perú, ha comprado una refinería de la Papilla y
ha modernizado un poco esa planta, ¿no? Pero está comprando, pues, el gas natural a precios más bajos, ¿sí? Pero llega, pues, a nosotros los consumidores con un precio muy alto, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente tenemos el problema, pues, de que a estas empresas, ¿sí? Algunos gobiernos corruptos le han dado, pues, concesiones, ¿no? Entonces han firmado contratos ley. Esos contratos ley no pueden ser revisados, ¿sí? No pueden ser revisados y no pueden ser modificados, ¿no? Entonces tenemos que respetar hasta que se cumplan los plazos que se les ha establecido en esos contratos ley y no podemos reclamar, ¿no? Por eso es que tenemos el precio más alto y estas empresas aprovechan y nos venden, pues cada vez que quieren nos suben los precios, pues a precios muy caros, ¿no? A nivel, digamos, de todo Sudamérica, tenemos el precio más caro, ¿no? Como estamos viendo en esta imagen. Igual lo mismo ocurre pues con nuestra energía eléctrica, a pesar, digamos, de tener centrales hidroeléctricas y donde no se invierte mucho, ¿sí? Donde no se invierte mucho, nos tenemos el precio de la energía eléctrica cara, ¿no? Muy cara. ¿Ya? Ok, entonces hemos estado viendo pues de que no solamente pues tenemos un modo de generar energía eléctrica, ¿no? Hay muchos métodos para generar energía eléctrica. Hemos dicho pues energía hidroeléctrica, generadores eléctricos a combustión, también de gas, ¿no? Y entonces, ¿cómo podríamos hacer para bajar el precio de la energía eléctrica, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para bajar el precio de la energía eléctrica? Por ejemplo, a alguien se le ha ocurrido, ¿no? Decir, oye, yo tengo el gas de camisea, ¿no es cierto? Hago un generador, ¿sí? Un generador eléctrico en función al gas, ¿sí? En función al gas, ¿no? Genero energía eléctrica en camisea, no necesito transportar mucho del gas y genero la energía eléctrica y tengo este sistema de redes de interconexiones, ¿no? De estos cables de interconexiones y reduzco, pues, el costo de la energía eléctrica y distribuyo, pues, una energía eléctrica más barata, ¿sí? Y que llegaría a todos los peruanos, ¿no? Sin necesidad de construir un gasoducto, digamos. Podría ser, digamos, rápidamente para distribuir la energía, ¿no? Es buena alternativa, sí, ¿no? Pero tenemos, pues, gobernantes corruptos, ¿sí? Que no permiten hacer ese tipo de inversiones y más bien protegen, pues, a los inversionistas, ¿no? A los inversionistas que tienen esos contratos ley y entonces no permiten hacer esa distribución. Entonces, es razón por la cual seguimos teniendo nuestros precios de energía eléctrica y del gas muy caros. Entonces, ya sabemos por qué tenemos nuestra energía alta. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, yo siempre me Dígame. pregunté por qué se transporta el gas de camisea a la costa y no se procesa en el mismo lugar. ¿Por qué hicieron esa inversión de tuberías por que transporten todo el gas en lugar de hacer una planta de refinamiento en el mismo camisea? Bueno, ahí va pues la corrupción, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, les voy a preguntar, vamos a esto. La que se abra como una imagen grande.
Estamos ahí viendo el gasoducto sur peruano, ¿sí? Este proyecto de gasoducto sur peruano, ¿sí? La promovió todavía Alan García en su segundo gobierno nefasto de Lapra, a través de Alan García, ¿no? ¿Cuál era la intención, ¿sí? ¿Cuál era la intención de hacer este gasoducto, ¿sí? Este gasoducto sur peruano? Entonces, dice Alan García, pero oye, vamos a hacer un gasoducto, ¿sí? Que va a cubrir Cusco, Apurímac, Madre de Dios, Puno, Arequipa, Moquegua y llegar a Tacna, donde en ese gasoducto vamos a hacer centrales térmicas en Quillabamba, vamos a tener en Cusco, por ejemplo, una planta procesadora del gas, una planta petroquímica, donde vamos a producir el plástico y otros productos, ¿no? En Cusco, en Arequipa, en Tacna, ¿no? Entonces vamos a incentivar, vamos a promover la industria petroquímica, ¿no? Aparte de las centrales térmicas que se iba a generar, ¿sí? Entonces, en el gobierno del ex militar, ¿cómo se llamaba? Que su esposa era Nadine. Ollantumala. Ollantumala, ¿no? Ollantumala se convoca, lo licitan, ¿no? Y están empezando a ejecutar, ¿no? Entonces, lo que tenía que costar una cierta cantidad de millones de dólares, al momento de actualizar los precios, lo triplicaron el precio en millones de dólares y a pesar de eso se venía ejecutando, ¿no? Se venía ejecutando. Ya en zona de Quillabamba, incluso en la zona de Calca ya teníamos, ¿no? las tuberías para hacer ese gasoducto, ¿no? ¿Cómo lo financiaban? A través de unos impuestos que teníamos en la energía eléctrica, y mensualmente cada usuario de energía eléctrica pagábamos un cierto monto en la facturación de los recibos de luz. Estábamos pagando el financiamiento de este gasoducto, ¿no? Se estaba avanzando con toda la corrupción y se inició pues una investigación y se determinó que había corrupción. Lo paralizaron toda esa inversión, ¿no? Lo paralizaron la inversión y ahí están en investigaciones, todo un proceso de corrupción y hasta ahora no se logra nada, ¿no? Y ahí está Odebrecht, ¿no? Y hay muchas empresas peruanas también, ¿no? Que estaban interviniendo en la corrupción, ¿no? Graña y Montero y otras, ¿no? Que estaban participando en la corrupción. Y por ese proceso de investigación se paralizó toda esta inversión. Pero ¿cuál era el objetivo, ¿sí? De Alan García? Hacer este gasoducto sur con el supuesto desarrollo de la zona sur, ¿no? Y era lo siguiente. ¿Qué tenemos más abajo de Tacna? ¿Qué hay más abajo de Tacna? ¿Qué país tenemos? Un vecino país. Chile. Y hemos dicho que Chile no tiene energía eléctrica, ¿no? Están recurriendo a los paneles solares, energía eólica, no tienen centrales hidroeléctricas, compran el gas, compran el combustible de otros países, ¿no? No tienen energía, ¿sí? Entonces, el objetivo de Alan García era venderles ese gas natural, ¿sí? Con este gasoducto a Chile. Ese era su objetivo. Y lógicamente todo eso está amañado con toda la corrupción, ¿no? Una corrupción, ¿sí? Para poder vender el gas a Chile, ¿no? Entonces, se detectó la corrupción a niveles de ejecución del proyecto y se truncó nuestro proyecto. Entonces, Cusco no tiene gas natural, no nos comercializan, no estamos aprovechando nada del gas natural, ¿no?
llega el gas natural, el gas de propano, ¿sí? A precios más caros a nivel de todo Sudamérica, ¿no? Siendo el departamento donde se explota este gas, ¿no? Entonces, eso se debe a la corrupción de nuestras autoridades, pues, nuestros políticos que gobiernan nuestro país. Es por eso que no tenemos gas y no aprovechamos nuestro gas. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Nadie. A ver, Fabricio, a ver. ¿Fabricio está en clases o se ha Yo sí, ausentado? ingeniero. Fabricio, a ver, ¿alguna pregunta sobre la energía? No, ingeniero, no. Estaba escuchando principalmente lo que dijo sobre lo que pasa en el gobierno de Ollantumala. Y Claro, no solamente en todos los gobiernos, digamos, ajá, son, normalmente siempre pasa eso, que por la corrupción y por diferentes, bueno, normalmente por las normativas que tiene el Perú a nuestros países vecinos como Chile o Bolivia, nuestro gas termina siendo más barato que a nosotros mismos, que somos los que producimos, ¿no? Y eso está mal, pues. Y también que, claro, nosotros acá en el Cusco recibimos gas de manera por balones, pero en otras ciudades como Lima ya es cableado el gas. Ya, a través de redes, ¿no? Y es mucho más exacto. barato. Ajá. Y eso está mal, güey. Y nosotros estamos mucho más cerca de la planta de tratamiento de gas que otras ciudades. Claro. Lamentablemente, pues, esas son las consecuencias de nuestras autoridades corruptas, ¿no? Entonces, hay que saber elegir nuestras autoridades. Bien, y entonces ustedes están formados, pues, para tomar las riendas siempre del futuro, al menos de nuestra región, ¿no? Ustedes en algún momento van a tomar las riendas de las decisiones políticas o decisiones técnicas que se tomen, pues, para el desarrollo de nuestras ciudades, ¿no? Pues para eso están siendo formados y lógicamente no solamente hay que desarrollarnos como técnicos, sino también como políticos, ¿no? Para tomar decisiones más adelante. Ok, entonces retomemos. Entonces hemos visto que tenemos muchas fuentes generadoras de energía, no solamente la energía hidroeléctrica, tenemos energía eólica, energía solar, ¿no? Centrales térmicas con gas, ¿no? Centrales, digamos, entonces, tenemos diferentes metodologías para producir energía eléctrica, ¿no? Y al menos en el Cusco sí tenemos por la energía centrales hidroeléctricas, ¿no? Y hemos dicho que esas centrales hidroeléctricas son transportadas por torres de alta tensión, en nuestro medio, torres de alta tensión, y esas torres de alta tensión transportan toda la energía generada de esas centrales hidroeléctricas y llegan hasta la subestación. En esta subestación transformamos la alta tensión a media tensión y esa media tensión es transportada, digamos, ¿sí? En nuestras ciudades con cables aéreos, también son decisiones políticas de nuestras autoridades, que todavía se están transportando la energía eléctrica en forma aérea, ¿no? En otras ciudades ya no vemos pues estos cables, ¿no? Cables eléctricos, ¿no? Si no son esos cables, ¿sí? Son soterrados, ¿no?
en otras ciudades europeas, norteamericanas, por ejemplo, son soterrados, no vemos cables, ¿no?, aéreos. Entonces, aquí en el Perú sí vemos estos cables aéreos, ¿no? ¿Por qué se les facilita hacer este tipo de, digamos, de instalaciones aéreas, ¿no? Eso es un tanto para reducir los costos de inversión. Es mucho más fácil transportar en forma aérea, ponemos el poste y cableamos, ¿no?, que hacer un soterramiento, todo un sistema de soterramientos con cables aislados, ¿no?, con aislante, ¿no? Entonces, lógicamente es mucho más caro, ¿no? Definitivamente será más caro, pero es mucho más seguro, ¿no? Mucho más seguro para la ciudadanía, ¿no? Y si nosotros vemos imágenes de digamos, algunas urbanizaciones, ¿sí? Por ejemplo, vamos a buscarles esto. Vamos a ver algunas. Entonces, si nosotros vemos vamos a ver. No se aprecia. Pero si vamos a Google Maps, sí, vamos a ver, digamos, Avenida Los Incas está pues lleno, saturado, una telaraña de conductores eléctricos, ¿no?, de cableado telefónico, ¿sí? Lleno de cables, ¿no? De cables. Entonces, ¿debido a qué es eso, no? ¿Por qué tenemos algunas urbanizaciones, algunas ciudades con cables aéreos, ¿no? Con cables aéreos. ¿Por qué? Entonces, hemos dicho que es una decisión política, ¿sí?, de los gobernantes del Estado peruano, que les da, pues, leyes que favorecen que la inversión sea más rápida, ¿sí?, y menos costosa para los inversionistas, donde les dan facilidades para que hagan ese tipo de trabajos, ¿no? Lógicamente perjudicando la seguridad de la ciudadanía, ¿no? Por eso es que tenemos, pues, nuestras ciudades llenas de cables, ¿no? El centro histórico también está lleno de cables, ¿no? Mucho cableado, ¿no? Mucho cableado, ¿no? Al menos para telecomunicaciones, cableado, ¿sí?, que pone en riesgo, ¿no?, a la ciudadanía. Hay, por ejemplo, en los postes, como en esta, por ejemplo, ¿no?, en los postes de energía eléctrica, le están poniendo los postes los cables de telefonía, ¿no? Si ustedes ven, digamos, en las calles, en los postes de alumbrado público también están colgados los cables de telefonía, ¿no? Entonces, si hay una descarga eléctrica, ¿sí?, en esos postes, llegan a estos conductores de telefonía, nosotros levantamos el auricular del teléfono, ¿sí?, y sufrimos la descarga, ¿no? Sufrimos la descarga. No, nos ponen en riesgo, ¿no? Y no solamente eso, ¿no?, nos generan, pues, una contaminación visual, ¿no?, una contaminación visual en nuestras ciudades, ¿no? ¿Y gracias a qué? A que hay leyes que les protegen, y esas leyes nos han hecho nuestros congresistas, ¿sí?, para favorecer a estas empresas, ¿no? En algunas, como repito, en algunas ciudades europeas, ¿no?, en Norteamérica, no hay este tipo, pues, de cableados, no hay este tipo de cableados. Todos son enterrados, soterrados, ¿no? No hay nada de cables aéreos, ¿no? Pues, y eso nos da, pues, la seguridad, nos da la seguridad al
al usuario, al poblador. ¿Ya? Ok. Luego tenemos estos transformadores, ¿sí?, que transforman de la media tensión en baja tensión. Pero estos transformadores, ¿sí?, estos transformadores tienen un radio de acción, ¿ya? Un radio de acción, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? En las ciudades tenemos pues diferentes transformadores. A ciertas distancias tenemos transformadores. En diferentes puntos, ¿no?, de la ciudad tenemos transformadores. Esas casetas, ¿sí?, casetas donde están los transformadores, tenemos muchas. Esos transformadores, ¿sí?, que estamos mostrando acá, tienen un radio de acción. No es infinito, digamos, su radio de acción. Tienen un radio de acción nomás, ¿no? ¿Por qué? Porque estos transformadores estamos convirtiendo, ¿sí?, la energía a 220 voltios, ¿no? Entonces, van a producir una cierta cantidad de energía que va a cubrir un cierto área. Si yo salgo fuera del área de radio de acción, ¿no?, si yo tengo un foquito, por ejemplo, este foco incandescente de 100 watts, ¿sí?, de 100 watts, ¿no?, dentro del radio de acción va a prender muy bien, ¿no?, va a ser bien iluminado, ¿no? Pero si ya salgo del radio de acción, ya la intensidad de energía ya no va a llegar a 220, ¿no? Llegará a menos voltaje, ¿no? Por la pérdida, por la longitud del conductor, se genera pérdidas. Entonces ya no voy a llegar con 220, llegará pues 170, 150. Y ese foquito que acá alumbraba muy bien dentro del radio de acción, alumbraba muy bien, ¿sí?, sale del radio de acción y ya va a ser más opaco, ¿sí?, más opaco, ¿no? Entonces, repito, eso se debe a la pérdida de tensión por la longitud del cable que se utiliza. ¿Ya? Ok, entonces tenemos un radio de acción donde garanticen que este transformador va a transformar, ¿sí?, de media tensión a baja tensión con una intensidad de 220 voltios, ¿no? Entonces, más al otro lado habrá pues otro transformador que también va a tener un radio de acción, ¿no? Un radio de acción. Y eso así vamos a tener una red de transformadores que van a cubrir pues toda la ciudad y nos van a abastecer la energía eléctrica a nuestras viviendas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre estos transformadores y su radio de acción? ¿Alguna pregunta? No, ingeniero, todo claro. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, cuando yo les pregunte en el examen, por ejemplo, les digo, ¿qué pasa si yo tengo un foco fuera del radio de acción? Ellos nos van a responder. ¿Por qué va a alumbrar menos de su capacidad? ¿Por qué alumbra menos de su capacidad? Porque normalmente tiene una capacidad de 100, ¿sí?, 100 watts, entonces debe alumbrar con cierta luminosidad. Pero saliendo del radio de acción, ilumina menos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Por está la fuera del pérdida radio. por la pérdida de tensión debido a la longitud, ¿sí?, la longitud del cable. Entonces nos dicen, oye, este radio de acción de este transformador va a cubrir, digamos, 50 metros a la redonda, por decir, 50 metros a la redonda. Y yo me salgo, ¿sí?, y me lo llevo, pues, digamos, a 100 metros, ¿no? A 100 metros.
Entonces, por esa longitud, ¿sí? Voy a perder tensión. Hay una pérdida de tensión por la longitud, ¿sí? Esa es la causa por la cual, digamos, ese foquito va a alumbrar menos de su capacidad, ¿ya? Por la pérdida de tensión, por la longitud del conductor. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ya. Por ejemplo, ahí en algunos centros poblados, ¿sí? Hacen pues el transformador, llega el transformador a ese centro poblado y, normalmente pues en el campo las casas son dispersas, ¿no? Dispersas. Entonces, hay algunos centros poblados un poquito concentrados, ¿sí? Y tengo un transformador y lógicamente cerca al transformador esas casitas van a tener pues iluminación adecuada, ¿no? Van a tener la tensión de 220 voltios, ¿no? Pero hay un poblador que vive fuera de radio de acción, y lógicamente ese poblador que está muy cerca, dice, pues, oye, hoy ya tengo mi transformador, yo tengo que ponerme pues la luz en mi casa. ¿No? Pero le van a decir, oye, no te podemos instalar porque hay pérdida de tensión, no está no cobertura hasta este área. El otro va a decir, ya que sé, yo me compro mi conductor, y se compra su conductor y lleva pues hasta su casa, ¿no? Saliendo de radio de acción. Entonces prende su foquito y ese foquito va a alumbrar. Un foco de 100 watts, ¿sí? Prende pues con un foquito de 50 watts, ¿no? Entonces, ¿debido a qué es eso? A la pérdida de tensión por la longitud del conductor. ¿Ya? Por la pérdida de tensión. A eso se debe. ¿Sí? Ok. Entonces nosotros en nuestras viviendas vamos a instalar nuestra energía eléctrica y vamos a tener nuestra acometida. Entonces, vamos a solicitar a Electrosureste, quien comercializa la energía eléctrica. Le vamos a solicitar que nos haga una acometida y nos va a decir, oye, te va a costar tanto y te van a instalar hasta el medidor, hasta el medidor. Y antes decían, pues, uno de vuestros compañeros, normalmente la energía para las viviendas es de, ¿sí? Un sistema monofásico. Y cuando hay industria, utilizamos un sistema trifásico, ¿no? Un sistema trifásico. ¿Ok? Entonces, en algunos casos, cuando son viviendas unifamiliares, sí, un monofásico, ¿no? Pero en algunos casos, si yo tengo una vivienda, ¿sí? Multifamiliar, ¿sí? Una vivienda multifamiliar, un edificio, por ejemplo. A ver, vamos a buscar. Ya, ¿se aprecia la imagen? Sí, ingeniero. Ya, acá tengo un edificio multifamiliar, ¿no es cierto? Entonces, en estos edificios multifamiliares, ¿sí? En estos edificios multifamiliares, tengo un piso, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pisos, ¿sí? 7 pisos. Para poder subir, ¿qué necesito? La norma, ¿qué me dice? Edificios más de 5 pisos debo usar un Ascensor. ascensor. Entonces, ese ascensor no puede funcionar pues con un sistema monofásico. Entonces, yo voy a solicitar un sistema trifásico para que funcione el ascensor, ¿no? En cambio, si yo quiero para la vivienda, el consumo de energía para esta vivienda es bajo, ¿no? Entonces, ahí, acá sí te pueden dar monofásico, pero para este sistema, el ascensor, tengo que tener un sistema trifásico, ¿ya? Entonces, voy a solicitar, ¿sí? Una acometida. Entonces, esto va a decir, oye, tú necesitas pues un sistema trifásico porque tú necesitas un ascensor y nos van a dar un sistema trifásico.
O si no, nos darán un sistema monofásico para esta vivienda, ¿no? Sencilla, un sistema monofásico. ¿Ok? Entonces, Electrosureste es quien comercializa la energía, pero ¿quién produce la energía? ¿Quién genera? ¿Qué empresa genera? La generadora en Machu Picchu. ¿Qué empresa genera? Ejemplo. EGEMSA, ¿no? EGEMSA es otra empresa que produce la energía, ¿no? Produce la energía y le vende esa energía a Electrosureste. Electrosureste es quien comercializa. Entonces, a esa empresa solicitamos una cometida y nos hacen la cometida en baja tensión hasta el medidor. A partir del medidor, ¿sí? A partir del medidor, nosotros empezamos a hacer nuestras instalaciones eléctricas, ¿no? Pero para este sistema de instalaciones eléctricas tenemos que usar, pues, tenemos que tener digamos, hacer el uso de buenas prácticas de instalaciones eléctricas. Porque si nosotros hacemos, y aquí estas son algunas imágenes que muestra las empresas comercializadoras de energía eléctrica, dicen que tenemos malas prácticas en el uso de la energía eléctrica, ¿no? Por ejemplo, ¿qué estamos apreciando en esta imagen? Acá al fondo, ¿qué estamos viendo? ¿Qué están apreciando? El tablero de distribución, ingeniero. Ya. El tablero de distribución está dentro de un repostero, dentro, ¿no? Entonces, si hay un cortocircuito, ¿no? Difícil de poder hacer el mantenimiento, ¿no? Tengo que sacar todo la vajilla que está ahí adentro para poder hacer el mantenimiento. Entonces, no debemos hacer este tipo de prácticas, ¿no? Acá en esta otra imagen tenemos también otro tablero de distribución, ¿sí? Sin la protección adecuada, ¿no? Con cables visibles, externos, ¿no? Entonces, y todavía, mira, para colmo, digamos, tenemos un tablero y acá abajito, ¿qué estamos viendo? Estamos Llaves. viendo llaves, ¿no? Pues, digamos, alguien está distraído, en vez de agarrar la llave, de repente se resbala y agarra él los cables, ¿no? Y se pueden electrocutar. Entonces es una mala práctica, ¿no? No puedo tener, pues, unas llaves cerca a un tablero y todavía expuesto, ¿no? Tenemos cables expuestos a la vista, ¿no? Normalmente estos cables tienen que estar, pues, empotrados, ¿no? Igual acá tenemos que estamos apreciando en esta imagen. ¿Qué son estas cosas? ¿Ah? Este es, digamos, un sistema antiguo que se utilizaba en las instalaciones eléctricas, ¿no? Son llaves cuchilla, ¿no? Donde estaban utilizando, antes se utilizaban unos plomos, ¿no? Para cortar la energía, digamos. En una sobrecarga el plomo se fundía y se cortaba la energía. Un sistema de seguridad antiguo y que estaban expuestos, ¿no? Hay una mala conexión y se achicharran, pues, los aislantes de los conductores y si está expuesto, pues, hay un riesgo, pues, para el que va a usar, ¿no? Pues hay una mala práctica de hacer esto, ¿no? O hacer, pues, instalaciones expuestas, digamos, al contacto con el agua, puede producirnos, pues, una descarga eléctrica, ¿no? Una descarga eléctrica. Entonces tenemos que tener, sí, para evitar esta descarga eléctrica, tenemos que tener sistemas de protección, ¿no? Entonces una descarga eléctrica nos produce quemaduras, pues, internas, incluso en algunos casos la muerte, ¿no? Entonces, para evitar
esas malas prácticas que nos van a conducir a accidentes, ¿sí? Es necesario realizar sistemas de protección, digamos, sistemas de protección en las instalaciones eléctricas, ¿no? Y lo más importante en los sistemas, en los circuitos eléctricos que nosotros vamos a hacer, tenemos que utilizar, ¿sí?, adecuadamente los materiales, ¿no? Yo tengo que utilizar, ¿sí?, los materiales adecuados, ¿no? No voy a utilizar materiales, pues, de dudosa procedencia, ¿no? Entonces, hay sistemas de protección que tengo que utilizar adecuadamente, pues, un producto que me garantice, ¿no?, el uso de, digamos, por ejemplo, aquí tenemos un termomagnético, ¿sí?, que de dudosa procedencia que ha fallado, ¿no? Y en vez de darme la garantía y la protección para el uso de energía eléctrica, esto ha fallado, ¿no? Y eso me va a producir, pues, de repente un incendio, ¿no? ¿No? O de repente utilizamos, pues, malos materiales ¿sí?, que nos van a producir, pues, por ejemplo, la quemadura, digamos, la sobrecarga, digamos, acá tengo un tomacorriente, ¿no? ¿Por qué se va a tener que quemar mi tomacorriente, la baquelita de mi tomacorriente, ¿no? De repente es un mal producto, o sino también un mal sistema de instalación, ¿no? Mal contacto hace de que sobrecaliente el material y se queme, ¿no? Entonces es una mala práctica, ¿no? Sobre todo, no usar, digamos, el material adecuado. Entonces yo voy a usar el material adecuado, los sistemas de protección que nos va a permitir salvar la vida del que hace uso de la energía eléctrica, usando los materiales adecuados, materiales garantizados, certificados, ¿no? Eso tengo que usar, ¿no? Saber utilizar qué tipo de material, ¿no? Que no ocurra como estamos viendo, pues, en esta imagen, digamos, o en esta otra imagen, ¿no? Estamos utilizando un producto de calidad, estamos viendo un conductor eléctrico de buena calidad, ¿sí?, con los controles de calidad adecuados, con normas, ¿sí?, normas técnicas, frente a otros materiales, sí, que no nos van a ofrecer la garantía, ¿no?, del uso, ¿no? Entonces estamos viendo, pues, el mismo producto, ¿sí?, uno de calidad y otro de mala calidad, ¿no?, que está conduciendo la misma cantidad de energía, pero no se comportan del mismo modo, ¿no? Por ejemplo, el aislante acá se ha achicharrado, ¿no? Se ha achicharrado. Entonces, esto nos puede generar, pues, un siniestro en el ambiente o en el edificio donde utilicemos estos malos materiales. Por lo tanto, tenemos que utilizar materiales adecuados, ¿no? Y los sistemas de protección, ¿sí?, que debemos tener. ¿Ya? Ok, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ingeniero, hasta en la compra de un buen material de lo que es de la marca Indeco, también viene lo que es producto Bamba, ¿no? No solo es producto original. Hay que también tener cuidado de eso también, ¿no? En el tema del Sí, peso, sí, del color del cable. Son muchas variedades, ¿no? Porque a la actualidad, a lo que he visto, viene Bamba y viene original. claro. A ver, cuando nosotros tenemos un producto ya reconocido, ¿sí? Un producto reconocido comercialmente, por ejemplo, Indeco es una empresa que produce, pues, conductores eléctricos de buena calidad, ¿no? Pero entonces hay, hay empresas que aprovechan, digamos, del prestigio de algún producto, entonces empiezan a falsificar, ¿no? Empiezan a falsificar con el mismo nombre, digamos, de la empresa prestigiosa, Indeco, y producen, pues, conductores de mala calidad, ¿no? Producen conductores de mala calidad. Entonces, a veces venden en el sistema, en el mercado, esos productos de mala calidad, ¿no?
¿no? Entonces, pero lo que nos va a generar, digamos, nos van a poner en riesgo, ¿sí? Toda la edificación cuando usemos malos productos. Pero entonces hay maneras de poder identificar, así como el billete, por ejemplo, ¿no? Hay falsificadores de billetes de 50 soles, 100 soles, sí, hay falsificadores, ¿no? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que un billete es falso? Entonces, hay controles, digamos, donde podemos identificar, ¿no? Vemos a trasluz la imagen que se proyecta de algún personaje, o resalta una señal, ¿no? Entonces, tenemos sistemas de poder identificar. Igual en los productos de conductores o los artefactos eléctricos también se puede identificar, ¿no? Entonces, hay sistemas de seguridad. Entonces, eh, eh, para poder fabricar tenemos una cierta norma técnica, ¿no? Norma técnica peruana aprobada por Indecopi, ¿sí? Que deben regirse estrictamente para la producción de ese bien, ¿no? O en este caso del conductor, ¿no? Cumplo la norma técnica peruana sobre la fabricación de este conductor y le van a decir, pues, oye, tienes que poner en tu aislante un alto relieve, ¿no? Entonces se puede identificar, ¿no? Por la coloración también, digamos, del aislante. Hay muchos factores que se puede identificar, ¿no? Entonces, para eso también podemos pedir la certificación de algún producto, ¿no? Entonces, en algunas edificaciones se produce, pues se pide la certificación del producto, ¿no? Entonces esa certificación nos da la garantía de que estamos usando un producto adecuado, ¿no? Y no vamos a usar producto falsificado, ¿no? Entonces hay productos falsificados, ¿sí? Chinos, por ejemplo, vienen al menor precio al mercado, ingresan por contrabando y lógicamente a veces nosotros no analizamos bien el producto y compramos lo más barato, ¿no? Y estamos poniendo en riesgo la vida de los que van a utilizar, digamos, la edificación, ¿no? ¿Por qué? Simplemente por no haber respetado, digamos, la normativa de proceso de fabricación, ¿no? Si bien el producto chino es más barato, pero no nos garantiza la calidad del producto, ¿no? Entonces ocurre esto, ¿no? Son productos baratos, pero no nos garantizan la calidad del producto. Entonces puede ocurrir cualquier accidente, ¿no? Entonces debemos saber utilizar un producto que nos garantice y que se fabriquen, pues, con normas técnicas peruanas para la comercialización dentro del territorio peruano. ¿Ya? Ok. Entonces, para la siguiente clase vamos a continuar hablando de la energía eléctrica y yo les voy a dejar una tarea sobre los tipos de generación de energía eléctrica y los tipos de corriente, ¿no? Corriente alterna y corriente continua. Eso les vamos a dejar como tarea. Pero sin embargo, vamos a reiterar el registro de asistencia. Hay algunos que se han ausentado y vamos a verificar nuevamente la asistencia, señores. Aler, no está. Vamos a quitarle la asistencia. Álvaro. Presente, ingeniero. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Añanca. Hay otro señor que se fue. Aparicio. Aparicio, presente, ingeniero. Buenas noches. Aragón. Aragón, presente, ingeniero. Avilés. Avilés, presente, ingeniero. Barreto. Hay otro señor. Bautista. Bautista, presente, ingeniero. Buenas noches. Bien, buenas. Calvo. Presente, ingeniero. Buenas noches. Cárdenas. Cabero, presente, ingeniero. Copa.
Presente, ingeniero. Cervantes, Presente, ingeniero. Entré un poco tarde, ingeniero. ya muy bien. Concha, Durán, Presente, ingeniero. muy bien, Durán. Flores, hay otro. Fuentes, bien, Anderson. Gómez, Ingeniero, buenas noches, estoy presente. buenas noches, Gómez. Wari, Presente, ingeniero. bien. Jururo, ahí está, una señorita se ausentó. Lozano, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Luna, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Medina, Medina presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Meléndez, Meléndez presente, ingeniero, buenas noches. Pérez, Pérez también se ausentó. Quispe, Maricielo, mira, se ha ausentado Maricielo. Quispe, Fran, Presente, ingeniero. Quispe, Elber, Presente, ingeniero, buenas noches. Ramos, Aide, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Salazar, Antonio, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Santander, Presente, ingeniero, buenas noches. Torres, Presente, ingeniero, buenas noches. Digo tarde. tarde. Y señor Vargas, Presente, ingeniero. muy bien. Ok, señores, entonces tenemos tarea para la próxima clase sobre el tipo de generación de energía eléctrica y la definición de energía de corriente alterna y corriente continua.